Hola, ¿cómo están amigos? Qué bueno que nos están viendo y escuchando a través de estas plataformas. Hoy me encuentro acompañada del cónsul de protección del Consulado General de la Ciudad de Laredo, Texas, el licenciado Carlos. Buen día. Hola Elsa, ¿cómo estás? Y platiquemos de temas bastante que nos sirvan a la gente que estamos aquí, a la población de ambos Laredos, de la frontera y a donde está llegando este programa, lo que es el noreste de México. Carlos, ¿qué actividades son las que encabezas como el encargado del área de protección del Consulado General? Bueno, pues primero me gustaría empezar porque el consulado tiene diversos programas y servicios y trámites, ¿no? Entonces está el departamento de documentación, está el departamento de asuntos comunitarios y está el departamento de protección consular, del cual yo estoy a cargo, ¿no? Nosotros lo que vemos son casos de 6 diferentes ámbitos definidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular la Dirección General de Protección Consular, en donde se dividen las diferentes gestiones que podemos hacer o las diferentes necesidades que pueda tener un mexicano en Estados Unidos, ya sea en detención, ya sea en cuanto a sus derechos, ya sea en asuntos administrativos, ¿no? Y los 6 ámbitos son el de derechos humanos, el cual, si llegáramos a tener una queja de una violación a derechos humanos, se calificaría bajo ese ámbito. Afortunadamente no tenemos ningún caso abierto de derechos humanos, porque eso implicaría la agresión por parte de alguna autoridad, algún mexicano. Afortunadamente en Laredo no ha sido el caso. Está el ámbito migratorio, en el cual vemos casos de las personas que son detenidas en su intento de cruce a Estados Unidos, ya sea por el río o en el puente, pero con documentación falsa o incorrecta, o incluso personas que ya estaban pues, en Estados Unidos, en Laredo, pero pues, sin una condición migratoria, ¿no? Está también el ámbito civil, donde vemos asuntos de pensiones alimenticias internacionales, es decir, personas mexicanas, ya sea la mamá o el papá, que tienen hijos aquí en México y el otro papá o mamá está en Estados Unidos trabajando y no está pagando la pensión alimenticia. Hay un mecanismo por el cual se puede meter una demanda de pensión alimenticia, y entonces ahí ya podemos apoyar, ¿no? Y también está el ámbito laboral, en donde lo más que hacemos es difundir información preventiva para que la gente conozca sus derechos laborales y evitar que sean violados, ¿no? Pero también tenemos casos donde recibimos quejas y ya nosotros vemos si las canalizamos con las agencias que les corresponden, ¿no? Por ejemplo, tenemos una excelente relación con las agencias del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. De hecho, una vez al año hacemos la Semana de los Derechos Laborales, donde difundimos toda esta información en conjunto con ellos. O sea, es un evento binacional, no es un evento de la red consular, sino es tanto de la red consular como del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ¿no? Se deja un mes fijo, ¿no? Para eso. ¿Es en septiembre, octubre? Así es en septiembre, es En en el septiembre. marco del Día del Trabajo de Estados Unidos, que es el 1 de septiembre. Bueno, el primer viernes primer lunes, perdón, de septiembre. De septiembre. Uh -huh. Carlos, cada punto que me comentaste, se me ocurre un caso. Incluso uno que habías comentado, que comentaste ahorita acerca de las pensiones alimenticias cuando está una persona en Estados Unidos trabajando y el hijo o la mamá, en este caso vamos a ponerlo, que sea un poco más común o más, la situación se dé más, pero si el papá está trabajando en Estados Unidos sin documentación, ¿se puede solicitar? Es muy complicado. Sí tiene que estar por lo menos registrado, o sea, estar en un empleo formal. Okay. Eso sí, porque se hace una demanda por medio del sistema de Child Support de Texas o del estado en Estados Unidos donde estén, ¿no? Pero sí es necesario que la persona esté empleada formalmente. Ya si lo emplearon con un número de seguridad social falso de alguna otra persona, ya, pues quién sabe, ¿no? Pero no, sí es necesario que la persona esté documentada en Estados Unidos. Y eso me lleva a otras preguntas. No sé si también ustedes han escuchado algún caso o sepan, amigos. Ahorita que comentaste lo del child support, sería meternos mucho a este tema en cuanto a cómo es la ayuda entre los nacionales. ¿Es la palabra correcta? ¿O connacionales? Los connacionales, ¿Los connacionales? O nacionales mexicanos también está bien. Lo que hacemos nosotros ahí es, muchas veces es por la dificultad de la persona, vamos a decirle la parte mexicana, ya sea, porque hay veces que es la mamá, pero hay otras veces que es el papá también. O sea, el papá está con los niños en México y la mamá es la que se fue y no está mandando dinero, ¿no? Entonces, las dos situaciones las vemos. Como apoyamos nosotros es orientando a la parte interesada en los documentos que tiene que llenar, cómo llenarlos y a dónde los tiene que llevar.
lo que tiene que hacer es llevarlos a una oficina de relaciones exteriores, la más cercana que ellos, de donde ellos vivan. Aquí en Nuevo Laredo hay una. La mandan esos documentos y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores lo manda a la oficina de Child Support del estado correspondiente. Para efectos de la entrevista, digamos que es Texas, ¿no? Entonces, la Cancillería manda al estado de Texas, en particular a la oficina de Child Support, la documentación de la persona y ya se analiza el caso, se procede con la demanda y una vez que digamos que es un caso favorable, se determina que se le va a descontar al papá o a la mamá de su sueldo cierta cantidad, el sistema de Child Support manda un cheque o hace un depósito en una cuenta de la persona que inició la demanda. ¿Pero esto lleva años o se puede arreglar rápido? Depende de cada caso es okay. distinto. Generalmente lo que más tarda es en dar con la persona en Estados Unidos, porque también generalmente cuando un caso llega a este grado, sí, en el que el papá o la mamá se desaparecieron y no están contribuyendo para sus hijos, es porque no hay nada de comunicación. Entonces, sí, muchas veces no se sabe en dónde vive, la dirección, el trabajo donde está la persona. Pero con cualquier información que se tenga, se puede iniciar la investigación. Oye, entonces, dependiendo de la información con la que se cuente, es lo tardado que puede llevar cada caso. ¿Y también se han llevado algún susto ahí en consulados sabiendo, bueno, que te has enterado de que realmente no se comunicaba porque se cruzó, que digamos, el río sin documentos y falleció en el... No tengo un caso específico así, pero no dudo que suceda. O sea, sí es totalmente posible. O sea, realmente, pues también vemos casos de personas que fallecen en su intento de cruce indocumentado. De hecho, cerramos 2023 con 18 fallecidos. ¿Mexicanos? Mexicanos. Debe de haber habido más de otras nacionalidades. A nosotros nos reportan únicamente los mexicanos. En 2023 fueron 18. Que si bien siempre son demasiados, sí, 18 fueron es una cantidad mucho menor a la que vimos en 2022 y 2021. Que no traigo fresco el dato, pero fueron más de 40 en cada año. ¿Y de qué estado eso también no lo traes ahorita? Los mayores estados de origen son del sur, centro del país, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Guanajuato, más o menos. Esos son la mayoría de los estados de origen. Carlos, y también hablando, bueno, me comentaste 6 puntos y el último fue el de laboral. Sí. ¿Cómo puede ser que una persona bueno, un caso, vamos a inventar un caso, vamos a suponer que lo escuchamos por ahí, de alguna línea de transporte, una agencia aduanal, empieza a trabajar esa persona con su empleador, le dan ¿cómo se le llama al permiso exactamente en el que tiene que trabajar mientras esté con el empleador? Es su permiso de trabajo. El permiso de trabajo, nada más. La autorización de trabajo. Y después renuncia. Pero sí, se quedó en Estados Unidos, sacó un departamento, sacó un carro. ¿Por qué es tan común eso o escuchas tanto de eso? Pues mira, siempre hay que estar conscientes de que el permiso de trabajo o incluso las visas, aun cuando no te autorizan para trabajar, tienen ciertos términos y condiciones. O sea, se les está dando a las personas bajo esas ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en un permiso de trabajo, la condición es que esté trabajando con el empleador que dijo que lo iba a emplear, ganando la cantidad que dijo que iba a ganar, haciendo las actividades que dijo que iba a hacer, en la dirección que dijo que iba a estar, ¿no? Entonces, el permiso de trabajo está bajo esas condiciones. Si él renuncia, quizás al permiso de trabajo le queda cierta vigencia, no sé, 6 meses o 1 año, lo cual significa que, sigue vigente, pero en el entendido de que está bajo las condiciones en las que se le otorgó ese permiso. Al renunciar, pues se concluyen esas condiciones. Entonces, lo correcto sería informar a las autoridades estadounidenses que ya no se cuenta con esa relación laboral. ¿Qué sucedería ahí? Seguramente pues ya no se renovaría el permiso de trabajo. Ahora, perdón, pero no se acercan porque pueden que se asusten los mexicanos con el... ¿Que no se acerquen al consulado? Bueno, dices que a las autoridades estadounidenses que tienen que avisar. Exacto. Lo que tendrían que hacer es avisar a las autoridades estadounidenses que ya no se cuenta con esa relación laboral, entonces pues que los términos del permiso de trabajo cambiaron.
Me imagino yo que ahí lo que la autoridad estadounidense diría es que ya no se le va a renovar y se le pediría que abandone el territorio estadounidense o que consiga algún otro tipo de regularización migratoria. Pero mientras tiene que regresarse a su país de origen, en este caso México, y a lo mejor no tiene casa porque vendió o rentó o se deshizo del auto, entonces dice, voy a empezar de cero otra vez de donde vengo, y dice, no, pues me quedo acá más fácil. Sí, la verdad es que o sea, se me haría ilógico batallar para conseguir un permiso de trabajo y todo, y estar ya trabajando en Estados Unidos para renunciar. A menos que fuera por un empleo mejor o por alguna otra cosa, ¿no? Realmente se me hace, pues se me haría ilógico que una persona lleve a cabo todo el proceso para conseguir un trabajo, que le den la visa, el permiso, que vaya y se establezca allá y pues renuncie, ¿no? A menos que sea para independizarse y tener a lo mejor su propio negocio. Pero hay la forma de no perder el permiso de trabajo. O sea, tendrían que consultarlo con algún abogado experto en trámites migratorios, pero debe de haber la figura para que la persona pueda permanecer con una visa de inversionista, por ejemplo, o de empresario. Hay diferentes tipos de visa. Realmente renunciar al trabajo al que les dio el permiso sin tener otra opción todavía sería pues ponerse en riesgo ellos mismos de ser deportados o de que se les pida que abandonen el país, ¿no? No, pero ¿quiénes lo terminan haciendo por necesidad o porque simplemente dijeron me quiero independizar y empezar aquí de cero? Okay. En esos casos, lo que yo le puedo decir a las personas es que el Consulado de México jamás va a indagar sobre la condición migratoria más que para conocer la situación de la persona. O sea, no se comparte información con las autoridades de Estados Unidos en lo absoluto. O sea, nosotros no consideramos la condición migratoria para nada más que para contexto de la persona. Eso que quede súper remarcado porque luego los mismos mexicanos que están en la frontera viviendo legalmente o de la forma en que estén viviendo no se quieren acercar porque ni siquiera para un acta de nacimiento. Pero ahorita vamos a ese tema, ¿verdad? Súper importante, Carlos, que la gente sepa que no hay que temer al Consulado de México, que está para apoyarlos. Así es. Sí, el consulado jamás va a compartir información. De hecho, hay una ley en México que protege los datos personales. Entonces, incluso ante instituciones mexicanas que nos han solicitado información, nos tenemos que limitar a la información que se comparte, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros no compartimos información más que biográfica cuando es el caso, pero no compartimos información migratoria de las personas con nadie, absolutamente con nadie. El consulado está para atender a los mexicanos que están en Estados Unidos. Acérquense, por favor, realmente pierdan el miedo, no hay ningún motivo por el cual deberían tener miedo, al contrario. Y es más, mientras más vulnerable sea uno, si tiene, no sé, si está indocumentado, si es víctima de violencia doméstica, si fue víctima de algún delito, si lo que sea, si su vecino lo está amenazando porque pues el vecino es blanco y le dice, no sé, migrante o lo que quieras, ¿no? O sea, todos ese tipo de cosas los podemos recibir, platicar con ellos. Aunque no tenga papeles. Totalmente, o sea, lo único que necesitan es ser mexicanos. Y sobre todo que al entrar al consulado, están en territorio mexicano. Pues prácticamente, ¿no? Sí. O sea, no es como que van a entrar por ellos ninguna autoridad estadounidense. Está eso sí, no. O sea, tenemos, o sea, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares protege todas las representaciones diplomáticas de un país en otro están protegidas. Vamos, es un error común creer, o antes así se decía, que una embajada es territorio del país que representa. Okay. No es tal cual territorio, pero sí tiene protecciones y definitivamente no puede entrar una autoridad del país receptor sin un procedimiento, sin seguir un procedimiento. Pero entonces, si un mexicano se siente vulnerable o que amenazado en Estados Unidos y puede ir al consulado y ahí dirían, no, aquí me quiero quedar. O sea, que te ha pasado esos casos aquí. Y no, aquí me quedo. Mira, cuídenme, algo así. El cónsul general Juan Carlos Mendoza siempre lo ha dicho, el consulado es la casa de todos los mexicanos. A ningún mexicano se le va a negar la entrada al consulado, nunca, jamás. Ya para acampar ahí, es lo que te digo, ya, que pidan asilo. Es un poco complicado, más por la comodidad de la persona y además
que debemos continuar con la atención al público, ¿no? Ujú. Afortunadamente no hemos tenido un No ha caso pasado así. aquí en Laredo. En un caso así, pues tendríamos que evaluar qué hacer, ¿no? Pero vamos, no estamos invitando a que acampen en el consulado, Sí. pero a ningún mexicano se le va a Pero, cerrar la puerta del consulado nunca. ok. Como cónsul de protección, ¿hay algo? Bueno, también me gustaría, de los 6 puntos, el de derechos humanos. Se escucha mucho también, o sea, y lo sabemos, o sea, no vamos a negarlo. ¿Te enteras de algún caso acerca de alguna autoridad estadounidense hacia, así como de ambas partes, ¿no? Hacia un mexicano? Ujú. Siempre se tiene como que más temor de enfrentarte a una autoridad estadounidense por los castigos o penalizaciones y decir de que te amenazó o que te hizo declarar o que te sentiste amenazado para firmar o aceptar cierta información que no estabas de acuerdo. Ujú. ¿Ahí qué Creo yo onda? que la mejor herramienta para perder ese temor o para evitar ser intimidado por una autoridad, sin dejar de ser respetuoso con la autoridad, es conocer tus derechos. O sea, tú cuando tienes pleno conocimiento de tus derechos, de lo que puedes y no puedes hacer, y de lo que la autoridad puede y no puede hacer, la cosa cambia. Entonces, Y muy pocos conocen qué se puede y no se puede hacer. ¿Algo que puedes decir rápidamente, un resumen? sí, pues mira, de entrada cualquier interacción, si una persona no ha cometido ningún delito, cualquier interacción con la autoridad es voluntaria. Entonces, ellos tienen el derecho de decir, como te digo, respetuosamente, porque sí hay que ser respetuosos con la autoridad. Conozco mis derechos y me gustaría permanecer en silencio, protegido por los diversos derechos de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las diferentes enmiendas. Ujú. La quinta enmienda es la protección a la no incriminación. Es el derecho a permanecer en silencio. Cuando detiene la policía a alguien y le dicen tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Ese es un gran derecho porque mucha gente no sabe que lo que dice lo está incriminando, aun cuando no hayan hecho nada. O sea, la forma en la que la autoridad puede interpretar las palabras va a determinar la forma en que un caso se lleve a cabo en una corte. Y eso aplicaría como un derecho humano o contra el derecho humano cuando dice, pero tiene que contestar. No es un derecho humano, es un derecho civil Derecho protegido civil. por la Constitución de Estados Unidos. Ok. Derechos humanos son más bien el derecho a la integridad física, derecho a la salud, por supuesto a no ser agredido por alguna autoridad. Una violación a los derechos humanos es cuando una autoridad, es decir, cuando el Estado, forzosamente tiene que ser el Estado, o sea, la policía, el ejército, algún funcionario, o sea, algún miembro del gobierno, tiene que ser el gobierno para que se considere una violación a derechos humanos. Entonces, en esos casos, un ejemplo de violación a derechos humanos es, por ejemplo, que algún agente de cualquier corporación de Estados Unidos agrediera físicamente o incluso matara a alguna persona. Ok. Y ahí es donde. Independientemente de si la persona es culpable. O sea, Ajá. ser culpable o no te quita los derechos humanos, ¿no? Ok. ¿Algo que quieras agregar en esta primera parte de la entrevista sobre protección? Sí, reiterar que lo más importante que un mexicano puede hacer en Estados Unidos es conocer sus derechos, principalmente el derecho a guardar silencio, siempre ser respetuosos con la autoridad. Sin embargo, es importante estar consciente de estos derechos y simplemente si una autoridad se le acerca y le indaga, por ejemplo, si tiene documentos migratorios, lo que la persona puede hacer es, no he cometido ningún delito, conozco mis derechos y prefiero permanecer en silencio. No estoy obligado a identificarme si no he cometido ningún delito, ¿no? Muchos policías pueden interpretar esto como interferir con la autoridad, pero no. O sea, ellos pueden continuar su investigación, nada más que uno no está obligado a participar en ella, ¿no? Ok. Te agradezco mucho, cónsul Carlos Enrique González, haber estado aquí en Lights Magazine en temas de actualidad. Amigos, gracias por escuchar y ver esta entrevista. Tenemos más información, así que los invito a que continúen con nosotros. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Carlos.